los invito a que unidos vamos también a orar al Señor, a poner este tiempo en sus manos. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Amado Padre, venimos ante ti en esta preciosa mañana, en este momento, Señor. Estamos con corazones llenos de gratitud por tu bondad, por tu amor, Señor, por tu fidelidad. Señor, te damos las gracias por el privilegio y la oportunidad que tenemos de reunirnos en tu presencia para escuchar tu preciosa palabra. Te pedimos, Señor, que a través de este mensaje nuestros corazones sean abiertos y nuestras mentes iluminadas por tu Espíritu Santo. Que la verdad de tu palabra, que la verdad de este Evangelio nos fortalezca y nos acerque más a ti. Cada palabra, Señor, que escuchemos esta mañana sea un reflejo de tu amor y de tu gloria. Te pedimos, Señor, que al salir de este lugar sintamos que hemos sido fortalecidos en nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, acabamos de entonar este himno precioso, se titula Doxología, a Dios el Padre Celestial. Esta palabra doxología, sé que lo sabemos, pero para recordar, está compuesta de dos términos griegos: doxa, que significa gloria, y logos, palabra. Esto quiere decir que en su esencia, una doxología es una palabra de alabanza que atribuye a Dios toda su gloria, absolutamente toda su gloria. Y vemos aquí en la palabra de Dios muchas doxologías, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay el pastor y evangelista y escritor John Piper, que lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones. Él dice sobre el asunto de la doxología lo siguiente, y quiero compartir con ustedes esta cita, abro comillas, dice: la convicción detrás de las doxologías del Nuevo Testamento es que todo lo que existe y todo lo que sucede dirige la atención hacia la gloria de Dios. Y es por eso que las doxologías tienden a aparecer en momentos de clímax o al final de una predicación o de un escrito. Termina allí la cita. Y la carta, una de las cartas, la carta del apóstol Pablo a los romanos, termina allí esa carta con una doxología hermosa. El final de esa carta, donde él nos traduce allí que este es, y toda la carta es una alabanza a Dios por lo que Él ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Y esa porción, esa última porción, los tres últimos versículos de la carta a los romanos, esta doxología es la base del mensaje que vamos a compartir esta mañana. Te los invito allí a la carta de los Romanos, capítulo 16, y vamos a leer los versículos del 25 al 27. Dice así la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo,
según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas en obediencia de la fe. Versículo 27. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Este último párrafo de la carta, como pueden ver, en su esencia es una doxología. Y tal vez algunos aquí recuerden en alguna oportunidad estudiando también esta carta a los romanos, veíamos que esta carta como tal la podíamos dividir en dos partes. Del capítulo 1 al 11 es la parte doctrinal. Del capítulo 12 al 16 es la parte práctica. Y miremos qué interesante cuando termina esa parte doctrinal, estamos hablando del capítulo 11, al final, Pablo nos lleva aquí a ver otra doxología en la mitad. Veamos allí, acompáñenme al capítulo 11, al final. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. A Él sea la gloria. Ahora bien, volviendo a nuestro texto de hoy, allí al final de la carta, allí hay una parte especial porque Pablo toma allí en esos 3 versículos que vamos a estudiar, él toma los temas principales que él ha tratado durante toda la carta, allí en esos tres versículos. Los resume, los relaciona entre sí. Temas como el poder de Dios, el evangelio de Cristo, la evangelización de las naciones y por supuesto la alabanza a un Dios por su gran sabiduría. Y Pablo hace todo esto, o sea, retoma, resume y relaciona todos estos temas con el propósito de atribuir la gloria al único que le pertenece, al Dios y al Padre nuestro, Señor Jesucristo. Toda esta información, mis hermanos, la vamos a ver en 3 puntos en el desarrollo de nuestro mensaje esta mañana, que hemos titulado Glorificando a Dios a través de Cristo. Como ya conocemos todos aquí en casa, cada mensaje tiene una idea principal, que es una frase que trata de cubrir el tema que vamos a ver en todo el desarrollo del mensaje. Nuestra idea principal esta mañana dice: la revelación del Evangelio en Jesucristo nos fortalece en la fe y nos llama a glorificar a Dios por lo que Él es en verdad. Bien, vamos al primer punto de nuestro mensaje. Es el estímulo. Primero, un estímulo fuente de fortalecimiento. Como punto A, vamos a ver entonces allí en ese estímulo el poder fortalecedor de Dios. El poder fortalecedor. Comienza nuestro texto con esta frase: y a aquel que es poderoso.
y aquel que es poderoso. Entonces vamos a ver primero que allí podemos ver tres textos, lo vamos a ver de una forma muy concreta, que nos hablan del poder de Dios. Vamos al primer texto, que es la promesa cumplida por la fe. Y la encontramos allí en Romanos, en la carta, por supuesto, 4, el versículo 21. Dice así: estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Recordemos, este primer punto estamos hablando del poder de Dios. Este poder fortalecedor de Dios está basado allí en el capítulo 4, donde nos habla de Abraham. Y todos recordamos la historia de Abraham. Recuerda que Dios les prometió a Abraham que iba a tener un hijo con Sara. Esa era la promesa, con Sara. Pero todos sabemos que esa promesa era muy difícil de creer, porque Abraham, dice el texto, que era ya entrado en años. Inclusive aquí en el capítulo 4 dice que ya su vida estaba como muerto, ya de la edad, dice allí en el versículo anterior, dice allí, está como muerto, dice. Y además Sara también entrada en años y además era estéril. Y Dios les promete un hijo. ¿Pero por qué les promete? Porque Él tiene el poder. Es poderoso, como dice allí. Pues vamos a leer ese texto. Dice: estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Poderoso era también para cumplirlo. Dios tiene el poder de sacar vida aún de un hombre entrado en años y una mujer igualmente mayor y estéril. Vida de la esterilidad. Y no solamente lo hace en lo físico, lo hace también en lo espiritual. Recordemos nosotros cómo estábamos nosotros antes de conocer al Señor. ¿Cómo era nuestra vida? Estábamos muertos. ¿Y qué hizo Dios? Nos dio vida. Nos hizo una obra de arte, como dice allí en Efesios 2:10. Como dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermanos, este es el poder de Dios. Y miremos, acompáñenme a mirar otro pasaje también donde se manifiesta el poder de Dios, y es la restauración salvadora. Dice allí en Romanos 11:23. 11:23. Dice: y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues, ¿qué? Poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Bueno, no sé si se acordarán que Pablo presentó al pueblo de Dios como un árbol, como un olivo, y las ramas de ese olivo era el pueblo de Israel. Y tristemente muchos israelitas fueron cortados, desgajados de ese árbol por su incredulidad, porque vino el Mesías y ellos tanto que lo deseaban, lo
esperaban y no creyeron en él. Y por su incredulidad fueron desgajados de ese árbol. Pero luego agrega, como dice allí el versículo, si ellos no permanecen en su incredulidad, si se vuelven a Dios y creen en el Mesías, poderoso es Dios para volverlos a injertar allí en este olivo. Dios es poderoso. Miremos otro texto allí mismo en esta carta. Los principios que rigen problemas de conciencia. Romanos 14, el 4, versículo 4. Dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. En medio de ese contexto de debates y conflictos dentro de la iglesia allí, donde los fuertes de conciencia menospreciaban a los débiles de conciencia, y los débiles de conciencia juzgaban a los fuertes en cosas como de la tradición, de las comidas, bebidas, de las fiestas como tal, religiosas. Y Pablo exhorta encarecidamente a los fuertes de conciencia que dejen de menospreciar a los débiles, y a los débiles que dejen de juzgar de esa forma a los fuertes. Pablo dice, porque Dios ha recibido tanto al uno como al otro por medio de la fe. Y además dice aquí, porque Él, Dios, tiene el poder para mantener de pie tanto al uno como al otro en su propia fe. Y es precisamente en esa misma línea de Romanos 14 que nos lleva a nuestro texto, volviendo allí a la doxología en Romanos 16, donde en 25, donde dice, y aquel que es poderoso, ya vimos el poder de Dios, ¿para qué? Para afirmarlos. Paremos allí, para afirmarlos. O sea, Dios, entonces volvamos a repasar, este poder de Dios que es capaz de dar vida, sacar vida de una mujer estéril, ese poder de Dios que puede injertar nuevamente al que cree, ese poder de Dios que puede mantener en pie aún al débil de conciencia, ese mismo Dios es suficientemente poderoso para afirmarte, mi hermano, ¿sí? Para afirmarte a ti. ¿Qué es esto de afirmar? La misma palabra que se utiliza allí en Romanos 1:11. La primera parte dice, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Esa es la misma palabra en griego, si lo notan, para afirmar, confirmar. Una palabra común que tienen ellas, esas dos palabras. ¿Cuál es? Firmeza. Firmeza. O sea, de modo que la palabra confirmar literalmente significa hacer que alguien se mantenga firme. Otro texto donde Pablo también utiliza la misma palabra, pero allí se traduce como fortalecer, está en Primera de Tesalonicenses 3:2. Miremos.
la palabra. Dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes. La fe de ustedes. O sea, mis hermanos, Dios es suficientemente poderoso como para darte la fuerza, como para darte esa fortaleza, de tal manera que tú permanezcas de pie en la fe que tú has profesado. Ahora bien, ¿cierto entonces? Recordemos eso, Dios es el que nos da el poder para mantenernos firmes, para darnos fuerza, para mantenernos de pie. Pero también es cierto que Dios tiene un medio para hacerlo. Y vamos entonces al segundo punto para ver cuál es ese medio. Dice el segundo punto, el medio que Dios usa para fortalecernos. Recordemos nuestra idea principal, la revelación del Evangelio en Jesucristo nos fortalece en la fe y nos llama a glorificar a Dios por lo que Él es en verdad. Entonces, Él tiene el poder para hacerlo, pero Dios utiliza un medio para mantenerte así, fuerte, para mantenerte de pie. Vamos a pensar aquí en nuestra congregación. Estaba mirando las personas que nos acompañan desde el primer día en que nos reunimos presencialmente como iglesia, hace ya más de 3 años. Y hay un grupo que ha permanecido, otros que estuvieron y no están ahora con nosotros, otras personas que durante esos 3 años han llegado y siguen firmes. Y decimos, bueno, nos miramos y ya vamos 3 años y seguimos en pie. ¿Quién nos mantiene en pie? Dios. ¿Y por qué lo hace? Porque Él es poderoso. Esta es su obra y Él nos mantiene aún en pie. Con muchos altibajos, por supuesto, pero nos mantiene en pie. Y saben, mis hermanos, a través de qué medio, qué es lo que hace Dios, cuál es el medio que Dios utiliza para fortalecernos, para mantenernos aquí, para estar aquí los domingos reunidos adorándole a Él. ¿Cuál es ese medio? Y dice el versículo 25 nuevamente, vamos allá, y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo. Es aquí. ¿Lo ven, mis hermanos? El medio que Dios utiliza para mantener firme tu fe en el evangelio es el mismo evangelio. Es el mismo evangelio. El evangelio es el instrumento que Dios utiliza en su poder para mantenerte firme. Miren lo que dice allí Romanos, vamos allí al capítulo 1, Romanos 1, 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del evangelio. Y ese es el medio que Dios está utilizando para fortalecerte, para mantenerte en pie. Y miren lo que dice el versículo 17 ahí mismo. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo
por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Esa salvación también incluye el mantenerme viviendo por fe, de principio a fin. Porque escrito está, el justo vivirá por la fe. Ahora bien, hay un comentarista que escribió esto sobre el Evangelio como un medio para mantenernos firmes. Les voy a compartir esta cita, abro comillas. Dice, el Evangelio es y será siempre la base de nuestra confirmación, el fundamento de nuestra seguridad, el cual por medio del Espíritu de Dios nos confirmará eternamente, nos recordará que somos salvos y que por la gracia de Dios iremos a gloria eterna. Termina allí la cita. De modo, mis hermanos, que el Evangelio es el medio que Dios utiliza para mantenernos vivos. Ahora bien, para que no nos equivoquemos con qué evangelio o de cuál evangelio estamos hablando, Pablo dice algunas cosas del evangelio que lleva allí en el capítulo 1, generalmente. Pablo repasa algunos elementos de ese evangelio. Allí en el capítulo 1, Pablo nos recuerda que ese evangelio le ha sido asignado a él para predicarlo a los gentiles. ¿Sí? Ha sido asignado a él. Pablo no simplemente ve y recibe el evangelio, sino que dice que es su evangelio. Me llamó la atención allí cuando dice, y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio. Está diciendo Pablo allí en el texto. Qué bueno decir todos, no es el evangelio, es mi evangelio. Mi evangelio. Pablo también entrega, además de tomar el evangelio como suyo, Pablo también nos entrega o nos agrega que ese evangelio que es de él, que él predicaba, tenía un contenido muy específico. Dice allí, versículo 25 nuevamente, y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio, ¿y a qué? Y a la predicación de Jesucristo. Entonces recordemos, mis hermanos, y eso también los invito a que lean allí el capítulo 1 de la carta a los Romanos, porque habla allí exactamente de que Jesús es la pieza central del evangelio. Jesús es la pieza central de la verdadera teología. Si tú sacas a Jesús del evangelio, ya no tienes evangelio y no podrás fortalecerte ni fortalecer a nadie. Si pones cualquier otra cosa en el núcleo de ese evangelio, ya no tendrás ni el evangelio verdadero, ni un evangelio que fortalece. Mi hermano, tu fe y la mía no giran alrededor de un día en la semana, un domingo, no giran alrededor de eso. Nuestra fe gira alrededor de una persona, la persona de Jesucristo. Además, Pablo nos recuerda también allí el trasfondo de ese evangelio. Miramos el versículo 26 de nuestro texto. Dice, pero que ahora ha sido manifestado. Miremos antes en el versículo 25. Según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado. Vamos a mirar ese aspecto. En otras palabras,
el Evangelio es presentado aquí como un misterio. Hay un elemento, digamos, misterioso y que significa allí en el Antiguo Testamento, según el texto, unas verdades gloriosas de Dios que allí en ese Antiguo Testamento estaban allí, pero estaban como ocultas, no se veían. Ahora, ese misterio, nos dice Pablo, está revelado. Ese que estaba medio oculto, ahora sale a la luz de una manera muy clara. Pablo dice que ese misterio, en primer lugar, ¿quién es? ¿De quién estamos hablando? ¿De qué se hablaba? De Cristo, de Jesús. Claro. Cristo es el misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento. ¿En qué sentido? Si vamos a Génesis, allí, en el capítulo 3, versículo 15, nos habla cuando el Señor Adán y Eva pecaron y dice que yo voy a levantar de la mujer un descendiente o una simiente. Dice que la simiente de la mujer y va a aplastar, ¿recuerdan? La cabeza de la serpiente. ¿De quién estaba hablando allí? De Jesús. De Jesús. Estaba oculto, pero ahora se nos aclara. Hasta ahí lo tenemos claro ya en el Nuevo Testamento, donde sabemos que esa simiente era Jesús. También, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, también vemos que al pueblo que estaba allí en esclavitud en Egipto, se les prometió un libertador. ¿Recuerda? ¿Quién era? Moisés. Esa liberación, o sea, Moisés y todo el Éxodo era una sombra, era un tipo de algo grande que iba a venir, un nuevo Moisés. ¿Quién era? Jesús, que viene a liberarnos del más grande opresor, que no era Egipto, el más grande opresor, que es el pecado, y nos vino a liberar del pecado. El Señor Jesucristo es el siervo sufrido del que habló el profeta Isaías, ese siervo que llevaría sobre sus hombros el pecado del pueblo y que terminaría la misión de Dios de llevar la luz a todas las naciones de la tierra. Hermanos, con cada ejemplo, y obviamente hay más, allí muchos más, queda claro lo que dice Pablo, que todos los misterios y toda la riqueza de la sabiduría están escondidos en Jesús, en Cristo. Cristo es el secreto del Evangelio, que estuvo oculto, no que no estuvo presente, sino que no estuvo tan claro como lo está ahora. Pero hay algo más que Pablo dice sobre este Evangelio, es su alcance. Dice ya, versículo 26, la parte final, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. El propósito de Dios, al revelar todos estos misterios y aclarar estos misterios, era más que llenar la cabeza de conocimiento, era más que llenar la curiosidad. El propósito de Dios es guiarnos a la obediencia a Él. Guiarnos a la obediencia a Él. Entonces, en resumen de lo que hemos visto, mis hermanos, recordemos esto. Dios es poderoso para afirmarnos, para confirmarnos, para fortalecernos, y lo hace a través de ¿cuál medio? El Evangelio o la predicación de Jesucristo. Por lo tanto, si tú no te expones
a Jesucristo, si no te expones a su enseñanza y a su predicación, no vas a crecer y no vas a ser fortalecido. Vamos a mirar una aplicación. Quiero bajar esto que hemos hablado, llevarlo a un plano práctico. Bien, Dios quiere fortalecer a su pueblo. Dios quiere afirmar a su pueblo. ¿Estamos de acuerdo allí? Muy bien. Dios quiere que tú seas fuerte, pero la verdadera fortaleza que Dios quiere para ti no es necesariamente que tengas un buen estado físico o un cuerpo musculoso. No. No es tampoco que tengas fortaleza económica. No, ese no es el propósito de Dios. El tipo de fortaleza que Dios le da por medio del Evangelio es la que tú necesitas para ir en contra de esta cultura actual desenfrenada y contraria a la ética y moral. Estamos viviendo momentos difíciles y no podemos ocultarnos a ellos. Los conocemos y eso es a nivel del mundo entero. Pero Dios nos da la fortaleza para poder enfrentar esa cadena y esa ola desenfrenada de cosas inmorales, de vidas en contra de la palabra de Dios. Es el tipo de fortaleza que tú necesitas para decirle no a la fornicación, no al adulterio. Es el tipo de fortaleza que tú necesitas, hermano, para guiar a tu esposa, para guiar a tus hijos en el camino de la fe. Es ese tipo de fortaleza que tú necesitas para controlar tu ira cuando quieres explotar. Es ese tipo de fortaleza que tú necesitas para seguir adelante, aunque se te presenten frecuentemente obstáculos y diga, yo como que sí puedo o no puedo. Sí, pero Dios sí puede, tiene todo el poder. Dios sí es poderoso para darte la fortaleza y lo hace por medio del Evangelio. Ahora bien, el poder del Evangelio se mostrará en tu vida cuando tú digas, sí, Jesús, voy a hacer en mi vida lo que tú digas, aunque me cueste. Ese es el poder del Evangelio. Pero bueno, Dios es poderoso para fortalecernos y afirmarnos por medio del Evangelio. Pero la pregunta ahora es, ¿y a dónde nos lleva todo esto? ¿A dónde nos lleva todo esto? Al punto número 3, que dice, una alabanza que da vida a todo reconocimiento. Recordemos nuestra idea principal. La revelación del Evangelio en Jesucristo nos fortalece en la fe y nos llama a glorificar a Dios por lo que Él es en verdad. Toda esta verdad gloriosa, condensada, resumida, conectada, ¿a dónde nos lleva? A una palabra, a una acción, que es alabanza. Alabanza. Por eso Pablo termina allí, versículo 27, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Cuando Pablo reflexiona sobre su carta, yo me imagino
que Pablo escribió toda esta carta a los romanos, impresionante carta, y él la volvió a leer, ¿no? Uno escribe y vuelve a leerla, obviamente. Él la escribió inspirado por el Espíritu Santo. Yo creo que cuando él terminó, luego dijo, uy, wow, quedó muy bien esta carta. Lo impresionó tanto que dijo, no, yo como que termino dándole la gloria a Dios. Por eso al final escribe esta acción. Y dice allí en el versículo 27, dice, al único y sabio Dios sea la gloria. A Él sea la gloria. ¿Qué significa a Dios sea la gloria? ¿Cómo yo puedo responder ante todo lo que Él ha hecho por mí? Para yo vivir de tal manera que en mí yo le pueda dar gloria a Él. Pues vamos, acompáñenme allí a Romanos 1, la primera parte, 1:5, dice, es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, por amor a su nombre. Esa es la frase clave. La pasión de Pablo y la pasión de todo cristiano debe ser el nombre de Dios que sea puesto en alto. Santificado sea tu nombre. Que su nombre sea puesto por encima de toda realidad terrenal. Que su nombre sea glorificado. Ahora, la pregunta sigue en el aire. Bien, yo sé que a Dios sea la gloria, significa que su nombre sea santificado, sea puesto allí en lo alto. Pero ¿cómo puedo yo vivir de tal manera que cuando me vean a mí, vean lo grande que es Dios y lo glorioso que es su nombre? Esa es la pregunta. Yo creo que la respuesta está mirando algunos apartes de toda la carta. En Romanos 11:36, nuevamente repitámoslo, allí es clave esa doxología cuando termina la parte doctrinal. Allá 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. De hecho, cuando leemos el contexto, a Él sea la gloria, viene de un corazón que ha visto la sabiduría de Dios en su plan. De modo que tú y yo glorificamos a Dios cuando abrimos nuestra boca para decir gloria a Dios. No como un simple cliché, sino como resultado de un corazón que ha visto y que ha saboreado no solamente el poder, sino también la sabiduría de Dios. Estamos aquí, mis hermanos, por el poder de Dios. Estamos aquí por su misericordia. Estamos aquí por su sabiduría. Quiero terminar citando Romanos, allí mismo, 15, versículos 5 y 7. Dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo los aceptó para la gloria
de Dios. Dios entonces es glorificado cuando dentro de la iglesia nos esforzamos para mantener unidad, para aceptarnos unos a otros, a pesar de nuestras diferencias. Es una forma de glorificar a Dios. Dios es glorificado cuando abrimos nuestras bocas para alabarle por su gran misericordia, esa misericordia que nos ha traído hasta aquí. Glorificamos a Dios cuando abrimos nuestra boca no solamente para exaltar a Dios porque Él es poderoso, sino también, como dice el verso 27, para exaltarle y glorificarle porque Él es único. Allí lo dice el verso 27, al único y sabio Dios. Sabio significa que Dios tiene el poder y la capacidad de planear el mejor fin a través de los mejores medios. De modo que a Él sea la gloria, dice Pablo. Él sea glorificado porque Él es el único, porque Él es sabio, porque Él es poderoso. A Él sea la gloria por siempre. Hermanos, Dios es poderoso para afirmarte, para fortalecerte a través del Evangelio. Y cuando vemos lo que Él es capaz de hacer en nosotros y a través de nosotros, no nos queda otra cosa que alabarle y decir al único y sabio Dios, a Él sea la gloria en mi vida, ahora y para siempre. Amén. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros. Oh Señor, te damos las gracias por lo que hemos escuchado y aprendido hoy en este tiempo de adoración. Te pedimos que lo que hemos recibido en nuestros corazones nos transforme y nos impulse a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a proclamar el misterio de tu salvación, a proclamarlo con amor, que nuestra vida sea un testimonio de tu gloria, que cada uno de nosotros salga de aquí renovado y listo para seguir tus caminos. Suplicamos, Señor, tu gracia para poder cumplir con el propósito de ser fortalecidos en todas las áreas de nuestra vida a través del Evangelio y de la predicación de Jesucristo. Que nuestros propósitos siempre estén moldeados por tu voluntad y cumplan con el plan que has dispuesto para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo.